Me llamo Thomas Keller. Hace 12 años, me encontraba bajo un sol otoñal, con las manos temblando levemente mientras deslizaba un anillo de plata en el dedo de Marche. Éramos dos amantes de la universidad que creían que el amor podía conquistar cualquier cosa. Esa noción ingenua nos envolvía mientras dábamos esos primeros pasos como marido y mujer, nuestros corazones latiendo en armonía con cada promesa susurrada. La vida era una melodía simple en ese entonces, dos hijos nacidos con los ojos inquisitivos de Marche y mi sonrisa torcida, un hogar que resonaba con risas y sueños que ambos afirmábamos nutrir. Yo trabajaba en tecnología de la información, rodeado de pantallas, códigos y algoritmos que me mantenían anclado a la realidad. Marche, igualmente ambiciosa, ascendía por la escalera corporativa en su empresa, navegando el intrincado laberinto de la política de oficina con una gracia que parecía effortless. Siempre tenía una sonrisa lista y un toque que podía aliviar la fatiga de un largo día. Pero con el tiempo, esos toques se hicieron menos frecuentes y su sonrisa se dirigía hacia el resplandor de su teléfono más que hacia mí. Dejé que las señales de advertencia se deslizaran más allá de mí, cegado por la creencia de que ella estaba demasiado entrelazada en mi vida como para deshacerla. Las cosas comenzaron a cambiar hace 3 años. Marche empezó a llegar a casa más tarde, sus explicaciones salpicadas de menciones sobre proyectos urgentes y el siempre conveniente happy hour de la oficina. Al principio, lo acepté como el precio de la ambición. Nuestro amor había sobrevivido a las noches largas y al estrés laboral antes. Pero a medida que pasaban los meses, el aire entre nosotros se espesaba con algo no dicho. Su teléfono nunca dejaba su mano y cuando le hacía una pregunta casual sobre su día, ella ofrecía una respuesta cortada o un asentimiento distraído. Debí haberlo notado antes, pero hay una extraña seguridad en la negación. Te permite seguir con la vida que conoces, incluso cuando es una mentira. La última gota llegó una noche mientras estaba sentado en nuestra oficina en casa, el brillo de la pantalla proyectando una luz cansada sobre hojas de cálculo y plazos de proyectos. Pasaba de la medianoche, la casa estaba tranquila, excepto por el ocasional crujido de las tablas del piso y el rítmico tic-tac del viejo reloj que Marche amaba. Ella ya había dicho buenas noches, sus pasos ligeros mientras subían las escaleras. Debería haberme ido a la cama también, pero algo me hizo quedarme. Una corazonada, un susurro en mi mente que arañaba mi curiosidad. Escuché un leve sonido en el dormitorio. Era un sonido que conocía bien, su teléfono, iluminándose con un mensaje. Instintivamente, miré hacia arriba por las escaleras. Silencio. Debía estar en el baño. Antes de que la razón pudiera alcanzarme, ya me estaba moviendo. El pasillo parecía más largo, cada paso golpeando contra el suelo de madera con el peso de mi aprensión. Su teléfono yacía sobre la cómoda, la pantalla iluminada. Vacilé, mi mano flotando justo por encima de él. Este era el umbral, la línea entre la ignorancia y la verdad. Un nombre que no reconocía apareció en la pantalla, N de contabilidad. El mensaje era simple y condenatorio: no puedo esperar a probarte de nuevo mañana, cariño. Mi visión se nubló, la habitación se estrechó en el agudo enfoque de la traición. Mi cuerpo se enfrió y podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos como un tambor. Marche salió del baño justo cuando mis dedos rozaban el teléfono. Sus ojos se abrieron, su rostro despojándose de color mientras registraba la escena. «Thomas». Su voz, usualmente cálida, crujió en los bordes. «¿Qué estás haciendo?» «¿Qué estoy haciendo?» La pregunta sonaba absurda, incluso para mí. «¿Qué demonios es esto, Marche?» Le empujé el teléfono, la pantalla aún mostrando ese mensaje, esa inaceptable cadena de palabras. Ella miró, la boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando por aire. «No es lo que piensas», finalmente dijo, la débil defensa de la culpable. Pero sus ojos la traicionaron, apartándose de los míos como si el peso de mi mirada fuera demasiado. No grité. No me enfurecí. La furia que arañaba mi pecho se mantenía contenida por una especie de calma aturdida. ¿Cuánto tiempo? Ella se movió, el silencio hablando antes que ella. «Unos meses», susurró, como si decirlo suavemente pudiera atenuar el impacto. No lo hizo. 1000 preguntas giraban en mi cabeza, pero solo una salió. ¿Por qué? Era simple, crudo. Una pregunta que imploraba por una respuesta que no estaba seguro de querer escuchar. Marche miró hacia abajo, la fuerza que mostraba a diario en el trabajo no estaba a la vista. «Me sentía sola», dijo. «Siempre estás trabajando, siempre ocupado».
Necesitaba sentirme deseada. Entonces reí, un sonido corto y agudo que cortó la tensión como una cuchilla. La ironía de ello, aquí estaba yo, trabajando para construir un futuro para nosotros, mientras ella buscaba validación en otro lugar. Así que tiraste nuestro matrimonio ¿por qué? Por unos pocos momentos robados con N de contabilidad. Su silencio fue respuesta suficiente. Durante las siguientes semanas, el goteo de la verdad llegó como un veneno lento. Primero, solo eran mensajes de texto, luego almuerzos que se convirtieron en tardes en habitaciones de hotel. Cada nuevo detalle era una herida fresca y podía sentir mi amor por ella, una vez vasto e inquebrantable, marchitarse con cada confesión. Intentamos arreglarlo, por los niños, por la vida que habíamos construido. Sesiones de terapia que se convirtieron en juegos de culpas, citas forzadas donde la conversación se sentía como sacar dientes. La terapeuta decía que la confianza podía reconstruirse, pero cada vez que su teléfono vibraba, mi mente se dirigía a lugares oscuros. 6 meses fueron suficientes para darme cuenta de que no podía hacerlo. El amor que una vez me ancló se había vuelto algo irreconocible. Presenté la demanda de divorcio una mañana de martes, el papeleo pesado en mis manos pero más ligero que la carga de pretender. Marshall luchó, no por amor, sino por orgullo. La custodia, los bienes, todo se convirtió en un campo de batalla. Al final, gané la casa y la custodia primaria. Ella ganó el derecho de exhibir su nueva vida, mudándose con N de contabilidad, quien ahora era una figura fija en los fines de semana de mis hijos y en los álbumes de fotos. Pasó el tiempo, pero la ira tiene una forma de hervir por debajo de la superficie. Mantuve mi rutina, anclado por el trabajo y la paternidad. Luego, una noche, meses después de que la tinta en nuestro divorcio se hubiera secado, sonó el teléfono. La voz al otro lado era familiar pero rota. Thomas, necesito tu ayuda. Era Marshall, llorando tan fuerte que sus palabras eran casi incoherentes. El primer instinto cuando escuché la voz de Marshall temblando al otro lado de la línea fue colgar. El resentimiento que había crecido desde el divorcio se desbordó como una marea, arrastrando cualquier resto de compasión que pudiera quedar. Pero algo en su voz, cruda, aterrorizada, detuvo mi mano. En cambio, escuché, dejando que sus sollozos desgarrados llenaran el silencio de mi pequeña sala de estar. Thomas, por favor, jadeó, las palabras saliendo como si pudieran asfixiarla de otro modo. No tengo a dónde más ir. Él me dejó. Voy a perderlo todo. Había una satisfacción retorcida en su desesperación. La mujer que alguna vez se mantuvo erguida en su independencia, con los ojos agudos y desafiantes, ahora estaba suplicando mi ayuda. No era tanto alegría como una vindicación que se asentaba en mi pecho. Y, sin embargo, incluso mientras ese amargo consuelo echaba raíces, un recuerdo irrumpió, una Marshall más joven, riendo mientras bailábamos descalzos en nuestra cocina, con harina en nuestra ropa y sueños en nuestras cabezas. Sacudí la imagen. ¿Por qué yo? La pregunta salió plana, desprovista de emoción. Me sorprendió mi propia desconexión. Sé que no merezco esto, dijo, su voz rompiéndose. Pero no tengo a dónde ir. Jeremy no es quien pensé que era. Se rió amargamente, un sonido que chirrió como el cristal contra la piedra. Apostó todo lo que teníamos, Thomas. Se ha ido y estoy enfrentando un desalojo. Por favor, por el bien de los niños, necesito ayuda. Los niños. Las 2 razones por las que no había dejado que el rencor me consumiera por completo. Emma, con sus ojos serios y preguntas que cortaban al corazón de las cosas, y Ben, con su amplia y fácil sonrisa que aparecía mucho más a menudo antes de que nuestras vidas se desmoronaran. Pensé en sus habitaciones arriba, aún desordenadas con juguetes y ropa que dejaron esparcidos durante su última visita de fin de semana. Mi mente corría mientras Marshall continuaba suplicando, pero las palabras eran distantes, un eco sobre la corriente de pensamientos en mi cabeza. Imágenes de nuestra familia fracturada y reorganizada en algo irreconocible. Había una parte de mí que quería dejarla caer, mostrarle cómo se sentía quedarse con nada más que recuerdos que se convertían en cenizas en tus manos. Pero pensé en las preguntas de Emma cuando se enteró de que su madre se había mudado. ¿Hice algo mal, papá? Y Ben, que todavía esperaba junto a la ventana cuando ella se retrasaba para recogerlos, sin perder nunca ese hilo de esperanza. Lo pensaré, dije finalmente, cada palabra pesada y reacia. Antes de que pudiera responder, colgué y me recliné, el silencio tragándome.
El día siguiente pasó en un borrón. El trabajo fue una distracción bienvenida, el zumbido de la oficina y el constante golpeteo de mi teclado manteniendo a raya mis pensamientos. Pero durante cada pausa, el recuerdo de la voz de Marche se colaba de nuevo. Miraba por la ventana, sin ver nada del paisaje urbano más allá, solo los rostros de mis hijos y el espectro de la vida que una vez compartimos. Cuando terminó mi turno, me encontré quedándome en mi escritorio, observando cómo la oficina se vaciaba a mi alrededor. El zumbido de una aspiradora al final del pasillo señalaba que era tarde, más tarde de lo habitual. Me levanté, el peso de la indecisión presionando sobre mí, y salí hacia casa. De vuelta en la casa, me movía por habitaciones que se sentían más grandes de lo que deberían. Los ecos de la risa de los niños perseguían por los pasillos. Las noches solían estar llenas de caos, crisis de tareas, los solos de batería improvisados de Ben sobre la mesa de la cocina, los intentos de repostería de Emma que siempre terminaban en humo y risas. Ahora, solo estaba yo y el suave zumbido del frigorífico. No había planeado volver a llamarla, pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Marche, necesito saber que esto no es solo un truco. Tienes que entender por qué estoy dudando. Mi voz era tranquila, pero mis dedos se apretaban sobre el teléfono como si me estuviera preparando para un golpe. Lo entiendo, Thomas, dijo, su tono despojado de bravata. Sé que tienes toda la razón para odiarme. Pero no estoy mintiendo. Estoy al borde de mi límite. Si no tuviera a los niños en qué pensar, no habría llamado. Por favor. Los niños. Siempre los niños. Su voz, cruda y llena de una especie de desesperación que nunca había escuchado de ella, alcanzó algo profundo dentro de mí que creía enterrado hace tiempo. Imaginé los ojos de Emma ampliándose de preocupación y la sonrisa de Ben desvaneciéndose en confusión si supieran cuán cerca estaba su madre de perderlo todo. ¿Cómo llegó a ser esto tan malo?, pregunté, más suave ahora, el borde de mi ira atenuado por el cansancio. Todo comenzó después de que él perdió su trabajo, empezó, cada palabra reacia, sacada como dientes. Resulta que tenía deudas. Apuestas. Lo ocultó bien hasta que no había nada más que ocultar. Comenzó a beber, y luego, se fue. Se fue, repetí, la fría furia que había alimentado durante tanto tiempo volviendo a encenderse. Imaginé a Jeremy, el rostro engreído del N de contabilidad, que una vez desfiló por mi casa como si perteneciera allí, ahora escurriéndose cuando la vida se complicaba. No puedo pagar el alquiler, Thomas. Estoy a punto de perderlo todo. No pediría ayuda si no fuera serio. Me froté la sien, el dolor sordo de un inminente dolor de cabeza empujando hacia adentro. La parte lógica de mí gritaba dejar que ella resolviera su propio lío, dejar que las consecuencias de sus decisiones finalmente vinieran a casa a anidar. Pero la lógica palidecía ante el espectro de Emma y Ben siendo arrastrados a este lío, su estabilidad amenazada. Te ayudaré, dije al fin, las palabras sabiendo a ceniza. Pero solo por los niños. Esto no significa nada más allá de eso, Marche. El silencio al otro lado era profundo, un silencio que hablaba de alivio teñido de vergüenza. Gracias, Thomas. Sé lo que costó decir eso. Gracias. No respondí. No pude. En su lugar, colgué y me senté en la tenue luz de la sala, observando las sombras deslizarse por las paredes, sintiendo el peso de una nueva elección asentarse, a elección no hecha por ella, sino por las dos piezas de mi mundo que aún sostenían mi corazón. Los días siguientes fueron incómodos, la presencia de Marche en mi vida reintroducida como un fantasma. Se hicieron arreglos, dinero transferido, discusiones realizadas, logística manejada con un profesionalismo frío que me venía bien. Mantuve mi distancia emocional, incluso mientras intercambiábamos actualizaciones rápidas sobre los proyectos escolares de los niños y su emoción por el fin de semana. Pero una noche, mientras estaba arropando a Ben en la cama, me preguntó, ¿esta mamá va a estar bien, papá? Sus ojos marrones estaban abiertos de par en par, buscando la verdad que sabía que nunca endulzaría. Estará, dije, sin estar seguro de que yo mismo lo creyera. Nos aseguraremos de eso. Sonrió, pequeño y contento, confiando de una manera que me recordó por qué había dado un paso al fuego una vez más. Por ellos. Siempre por ellos. Los días se convirtieron en semanas mientras la crisis de Marche se filtraba en mi rutina diaria. Lo que comenzó como un acto singular de compasión renuente evolucionó en una parte recurrente de mi vida. Comenzó pequeño,
un sobre con efectivo deslizado por su buzón, cuentas pagadas de manera anónima para evitar su desalojo. La primera vez que estuve afuera de su apartamento, observando su sombra moverse detrás de las cortinas corridas, sentí tanto el peso de la responsabilidad como la punzada de la traición una vez más. Pero los niños. Cada vez que dudaba de mí mismo, sus rostros me anclaban. Los ojos serios de Emma y las risas de Ben me mantenían avanzando. Me decía a mí mismo que esa era la única razón por la que estaba involucrado. La única razón por la que la dejé volver a mis pensamientos. El orgullo de Marche se agrietaba más cada vez que aceptaba ayuda. Cuando recogía a los niños para sus fines de semana, apenas encontraba mis ojos. La mujer segura que alguna vez dominó una sala ahora encogía en la puerta de nuestro viejo hogar. Gracias, susurraba cada vez, su voz pequeña, como si las palabras mismas le dolieran. Solo concéntrate en volver a levantarte, le respondía, cuidando de mantener un tono neutro. Todo era cuestión de negocios, o al menos eso era lo que me forzaba a creer. Una tarde, Emma estaba sentada en la mesa de la cocina, trabajando diligentemente en un proyecto para la escuela. Los pegamentos y purpurina estaban esparcidos por la superficie, creando un desorden alegre. Miró hacia arriba mientras llenaba mi café. Mamá dijo que podríamos mudarnos más cerca de la escuela, dijo, su tono esperanzado. ¿Es así? Tomé un sorbo, intentando sonar casual, pero mi pulso se aceleró. Marche no había mencionado nada sobre una mudanza. Sí. Dijo que va a ser mejor para todos pronto. Los ojos de Emma brillaban con ese optimismo inmaculado que solo un niño puede reunir. Era un recordatorio de por qué había hecho lo que hice. Estabilidad para ellos, incluso si significaba reabrir viejas heridas. Más tarde esa semana, Marche vino a recoger a los niños. Permaneció en la entrada, moviéndose de un pie a otro. ¿Podemos hablar?, preguntó, con una voz cautelosa. Miré a los niños, Ben estaba absorto en un libro, y Emma estaba atándose los zapatos. Hazlo rápido, dije, cruzando los brazos. Ella respiró hondo. He encontrado un trabajo a tiempo parcial. No es mucho, pero es un comienzo. El brillo de determinación en sus ojos era familiar, un eco tenue de la mujer que una vez conocí. Eso es bueno, respondí, mi voz desprovista de calidez pero no fría. Era un paso, por pequeño que fuera, hacia su recuperación. Ella sintió, los ojos bajando al suelo. Quería agradecerte adecuadamente, Thomas. Sé que esto no es fácil para ti. No lo es, admití, la verdad más aguda de lo que pretendía. Pero no se trata de ti, Marche. Se trata de Emma y Ben. Siempre lo será. Ella se estremeció, pero no hubo discusión. Solo un asentimiento y un murmullo de entiendo. El viento de otoño barría las calles, esparciendo hojas en una danza de naranja y dorado. El apartamento de Marche, que había sido un símbolo de su independencia después de nuestro divorcio, ahora parecía más una prisión. Pasé a dejarle una carpeta de documentos legales que necesitaba, y por primera vez, me invitó a entrar. Era austero, lejos del hogar acogedor y desordenado que una vez compartimos. Las paredes estaban desnudas, salvo por algunas fotos de los niños. Una caja de cereal medio vacía y una vieja taza estaban sobre la mesa. En ese momento, me golpeó la vacía soledad que probablemente la había devorado cuando se fue. ¿Te gustaría un café?, ofreció, dudosa, como si se preparara para mi negativa. Negué con la cabeza, apoyándome en el umbral. Estoy bien. Solo quería asegurarme de que tuvieras esto. Dejé la carpeta. Ella la alcanzó, las manos temblando ligeramente. Thomas, no sé si alguna vez realmente lo dije, pero lo siento. Por todo. Su voz era firme, pero sus ojos traicionaban la emoción detrás de ellas. La miré, el peso de nuestro pasado compartido colgando en el espacio entre nosotros. Los recuerdos de nuestros primeros años, antes de las grietas, volvieron sin ser convocados. Las risas, las noches tranquilas, las discusiones sobre los colores de pintura para la sala de estar. Era extraño cómo esos momentos todavía tenían poder sobre mí. Lo siento, no cambia lo que pasó, dije, más suave de lo que pretendía. Pero es un comienzo. Ella exhaló, un suspiro tembloroso como si lo hubiera estado conteniendo durante años. Lo sé. Por un momento, nos quedamos en silencio, la habitación llena solo con los sonidos apagados del tráfico desde afuera. Luego me alejé de la puerta, la breve incursión en el pasado se acabó. Cuídate, Marche.
mientras caminaba de regreso a mi coche, sentí un cambio. No, perdón, no, eso era una montaña que ninguno de los dos estaba listo para escalar. Pero tal vez el más pequeño paso hacia la comprensión, un puente entre las ruinas. Llegó el día de Acción de Gracias, el primero desde el divorcio que todos pasamos bajo un mismo techo. Por el bien de los niños, decidimos celebrarlo juntos. La mesa se preparó como siempre, pero el aire era diferente, tenso pero civil. Emma y Ben corrían de un lado a otro, ayudando con los platos y riendo de chistes que solo ellos encontraban divertidos. Marcia estaba junto a la estufa, revolviendo salsa y echando miradas hacia mí de vez en cuando. ¿Todo bien?, preguntó cuando nuestras miradas se encontraron. Sí, dije, sonriendo a medias. No era una mentira, pero no era toda la verdad. El día avanzaba en instantáneas, Emma explicando su proyecto de arte, Ben intentando robar un trozo de tarta, la suave risa de Marcia cuando lo atrapé. Por un breve y frágil momento, se sentía casi normal. Después de la cena, mientras los niños jugaban afuera, Marcia y yo limpiamos en un silencio compañero. Me pasó un plato, nuestras manos se rozaron. Nos sorprendió a ambos y retrocedimos instintivamente. Es extraño, ¿no?, dijo en voz baja, sin mirarme. Sí, asentí. La palabra contenía 1000 cosas no dichas. ¿Alguna vez piensas que podríamos? Se quedó en silencio, la pregunta incompleta pero lo suficientemente clara. Me encontré con sus ojos, buscando la respuesta que aún no había encontrado. No lo sé, Marcia. Quizás algún día. Pero no hoy. Su rostro se desinfló ligeramente, pero asintió, una pequeña sonrisa resignada en sus labios. Eso es justo. Mientras la observaba, me di cuenta de que el perdón no es un regalo que le das a otra persona. Es una llave hacia tu propia libertad. Y tal vez, solo tal vez, estaba empezando a encontrar la mía. El invierno llegó abruptamente, arrojando una manta de escarcha sobre el pueblo y convirtiendo las calles en una red de caminos helados. Las festividades se acercaban, el aire pesado con ese tipo de alegría que parecía casi intrusiva. Para Emma y Ben, era un tiempo de maravillas, ángeles de nieve, chocolate caliente y la anticipación de los regalos bajo el árbol. Para mí, la temporada se sentía más pesada que nunca, un eco de calidez que ya no alcanzaba mi corazón. La recuperación de Marcia había sido lenta pero constante. Había conseguido un mejor trabajo y se mudó a un lugar más pequeño, más cerca de la escuela de los niños, una victoria modesta pero significativa. La tensión entre nosotros se había diluido en una frágil tregua, marcada por conversaciones cuidadosas y momentos compartidos que tratábamos como si fueran de cristal frágil. Era una paz incómoda, pero paz al fin y al cabo. Papá, ¿podemos ir a elegir el árbol de Navidad hoy? La voz de Ben, brillante y esperanzada, me sacó de mis pensamientos. Sus ojos estaban abiertos de par en par por la emoción, y Emma estaba detrás de él, ya vestida con su abrigo acolchado. Por supuesto, dije, alborotándole el cabello y sacando mi chaqueta de la parte de atrás de la silla. Ponte los botas y nos iremos. El coche de Marcia llegó justo cuando nos estábamos preparando para salir. Ella salió, con las mejillas sonrojadas por el frío y una bufanda de lana ajustada alrededor de su cuello. Hola, llamó, su aliento saliendo en el aire nítido. Pensé que me uniría a ustedes, si está bien. Ben gritó de alegría, y Emma sonrió tímidamente. Dudé, pero su emoción no dejaba lugar para rechazar. Claro, dije. Cuantos más, mejor. El viaje a la granja de árboles estuvo lleno de charlas. Ben y Emma discutían juguetonamente sobre el árbol más alto frente al árbol más frondoso, y Marcia se reía, un sonido que era raro pero bienvenido. Por un momento, una pizca de nostalgia se coló, rozando una parte de mí que todavía recordaba la simplicidad del amor. En la granja, el aire estaba impregnado del aroma de pino y el sonido de risas. Familias se agolpaban, abrigadas contra el frío, llevando sidra caliente y arrastrando sus árboles elegidos a través de la nieve. Emma encontró un árbol que consideró perfecto, alto, con ramas llenas y una corona cubierta de escarcha. Papá, llamó, su voz resonando con deleite. Asentí, sonriendo mientras Marcia se arrodillaba junto a Emma, ayudándola a medir la base. La escena me calentó, un pensamiento no deseado emergió, tal vez podría haber más momentos como este. Me quedé atrás, observándolas y sintiendo que algo cambiaba dentro de mí, una esperanza cautelosa y desconocida. Luego sucedió. Un grito, repentino y agudo,
cortó el aire. Me giré para ver a Ben, a solo unos metros de distancia, resbalando en un parche de hielo invisible. El tiempo se ralentizó mientras caía hacia atrás, la parte posterior de su cabeza golpeando el suelo helado con un chasquido inquietante. El mundo contuvo la respiración. Luego estalló el caos. «Ben», gritó Marche, apresurándose hacia él mientras yo corría hacia adelante. Los ojos de Emma estaban abiertos de par en par de terror, paralizada al ver a su hermano derrumbarse. Alcancé a Ben primero, mis manos temblando mientras lo giraba suavemente. Sus ojos estaban cerrados, las pestañas oscuras contra sus mejillas pálidas. Un fino hilo de sangre se filtraba de donde se había golpeado la cabeza, una línea roja estropeando la blancura de la nieve. «Llama al 911», grité, mi voz quebrándose. Marche buscó su teléfono, las lágrimas fluyendo por su rostro. Emma se arrodilló junto a mí, extendiendo la mano hacia la de Ben como si pudiera desear que despertara. «Ben, por favor», susurró, su voz quebrándose. «Por favor, despierta». Los minutos se extendieron hacia la eternidad hasta que el lamento de las sirenas perforó el aire. Los paramédicos llegaron, su calma entrenada era un agudo contraste con el pánico que me desgarraba. Tomaron a Ben de mis brazos, lo colocaron en una camilla y lo aseguraron con correas que parecían demasiado apretadas, demasiado definitivas. Marche se aferró a mí, sus sollozos amortiguados contra mi hombro, pero apenas la sentí. Estaba entumecido, desconectado, flotando en algún lugar sobre la escena. El hospital fue un borrón de pasillos estériles, el pitido rítmico de las máquinas y médicos cuyas caras estaban cuidadosamente compuestas. Pasaron horas, los minutos se mezclaron mientras estábamos sentados en una sala de espera que se sentía como una jaula. Un médico apareció, sus ojos cansados, el tipo de agotamiento que hablaba de batallas libradas y a veces perdidas. «Señor Keller, señora Keller», comenzó, y el uso de señora se sintió como una vieja y llávida herida reabriéndose. Su hijo sufrió una lesión cerebral traumática. Hemos hecho todo lo que podemos, pero las próximas 24 horas serán críticas. Marche se desmoronó a mi lado, su cuerpo temblando con sollozos que parecían venir de un lugar más profundo que el duelo. Emma estaba acurrucada en una silla, lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. La abracé, acercándola, sintiendo el frágil peso de su pequeño cuerpo. Nos permitieron ver a Ben, la vista de él rompiendo algo dentro de mí que no sabía que todavía podía quebrarse. Tubos y cables lo rodeaban, un suave pitido marcando el ritmo de sus respiraciones superficiales. Tomé su mano, deseando que se calentara bajo la mía. Marche estaba al otro lado de la cama, sus dedos temblando mientras apartaba un mechón de cabello de su frente. «Ben, estamos aquí», susurró, su voz desgarrada. «Por favor, cariño. Por favor, quédate con nosotros». Pasaron horas en una neblina de oraciones susurradas y lágrimas silenciosas. Observé cómo la primera luz del amanecer se deslizaba por la ventana, proyectando largas sombras por la habitación. El pitido de las máquinas vaciló, un tartamudeo en el ritmo que envió una sacudida de pánico a través de mí. La enfermera llamó al médico, susurrando apresurados confirmando lo que mi corazón ya sabía. El último pitido constante se mantuvo, luego se convirtió en una nota plana y interminable. La habitación pareció caer en silencio, el mundo plegándose sobre sí mismo. No podía moverme, no podía respirar. Marche gritó, un sonido que hizo añicos el silencio y resonó por el pasillo. El cuerpo de Emma tembló, sus pequeñas manos aferrándose a las mías como si pudiera anclarnos a una realidad que se escapaba. El médico pronunció palabras que no pude escuchar, una cadena de condolencias y disculpas que no significaban nada. Miré a Ben, mi hijo, mi brillante y risueño niño, y sentí que el mundo se inclinaba y se desmoronaba. El duelo, caliente y asfixiante, presionaba hacia abajo hasta que pensé que podría desaparecer bajo él. En ese momento, los pedazos rotos de nuestra familia se unieron, no en la sanación, sino en una pérdida compartida e incomprensible. Marche y yo nos alcanzamos, no como amantes o incluso como amigos, sino como padres que lloran el mismo dolor indescriptible. La tregua que habíamos construido, los intentos cuidadosos de reconstruir, ahora se sentían vacíos. El perdón, la redención, nada de eso importaba. Todo lo que quedaba era la cruda e irrefutable verdad, la vida, tan frágil y efímera, había robado lo que más amábamos. En el silencio que siguió, nos quedamos juntos, destrozados más allá de la reparación.